Bueno, en el último audio hablábamos de Israel, que no se la puede comprender bajo ninguna categoría sociológica, racial. No lo decía antes, pero lo digo ahora, ¿no? Un poco como colofón, porque es un pueblo teológico. Es el pueblo de Dios, es el olivo. Nosotros los que venimos del paganismo somos el oliastro, el olivo salvaje, el que está injertado en el tronco del verdadero olivo, que es Israel. Y por eso advertía San Pablo no engreírse, ¿no? Porque si hizo con Israel, bien lo puede hacer contigo. Entonces, y además hay un misterio, todo el misterio judío, que se va, no es, ya lo dirá después Cardenal Manning, como que es un pueblo que no está agotado, todo lo contrario, tiene un papel importante en la historia. Lo ha tenido en la historia de la salvación y lo seguirá teniendo. Entonces, veremos cómo, para bien y para mal, para bien y para mal. Porque, bueno, es este misterio que también se inserta en otro gran misterio que es la libertad del hombre, ¿no? Del hombre que Dios ha hecho su criatura que pueda negarla. Bueno, y eso va para todos. Entonces, vemos que decíamos que antes de la manifestación del Señor, de la segunda venida, de la parucía, tiene que manifestarse el anticristo. Pero que ese anticristo no sería un simple rival de Cristo, sino su sustituto, el que viene a suplantarlo, viene a suplantar al verdadero Mesías. Y esto se vuelve muy probable en referencia a los judíos, porque los judíos vieron al Mesías como un libertador o un liberador temporal, es decir, en el orden del tiempo, en el orden del mundo, el restaurador de su poder temporal. O sea, un príncipe militar, un príncipe político. Y por eso no lo reconocieron. También es obvio que para engañar, ese Mesías va a negar la encarnación. Es decir, negar la encarnación significa negar todo, ¿no? La iglesia, todo. Y rechazar para sí, y reclamar, quiero decir, para sí, un carácter sobrenatural. Será en su persona una completa negación de toda la fe cristiana y de la iglesia. Porque diciendo él que es el verdadero Mesías, Cristo y los cristianos deben ser falsos. A nosotros se nos vuelve difícil concebir cómo tal personaje pueda ser recibido como Mesías. Pero el Señor nos previno para estos últimos tiempos, cuando dijo, aparecerán falsos cristos y falsos profetas para engañar, si fuera posible, hasta los elegidos. Es decir, no serán engañados los elegidos, pero los que perdieron la fe en la encarnación. ¿Quiénes son estos? Los humanitaristas, los que creen en el humanitarismo, la fraternidad universal. Ahí está la masonería, por supuesto, metida eh, en la filantropía, el hombre en el centro, los racionalistas, los panteístas también. Estos pueden ser muy bien engañados por cualquier persona de gran poder político, de mucho éxito, que restaure, por ejemplo, él decía, especulaba, Manning, a los judíos su propia tierra, ya la tienen. Eh, y bueno, y también a Jerusalén, que también lo tienen en cierta medida, no totalmente, pero podría, por ejemplo, restaurar el templo de Jerusalén, que es lo que se busca. En fin, eh, hay diversas posibilidades, ¿no? Pero de engaño, evidentemente. Y por otro lado,
es decir, que aparezca un poco como la descendencia de los patriarcas, qué sé yo. Pero por otro lado, hay que decir que no es imposible y que hay razones para pensar que más bien que sí es. Porque, por ejemplo, ya en esa época el estado de Siria, decía él, y que fue así, ¿no? Y la ola de diplomacia europea, que continuamente se mueve hacia el este, hace que ese acontecimiento sea, decía, razonablemente probable. Y así lo fue. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue. Así que vemos también cómo esa agudeza en la visión de este cardenal, por eso digo, estamos analizando el presente desde un pasado no remoto y nos quita incluso toda la posible parcialidad que tiene cuando uno analiza el presente desde el mismo presente. Pero, digamos, las profecías le asignan al anticristo un carácter más preternatural. San Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo segundo, en los versículos 9 al 10, la venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con poder, con señales y falsos prodigios, y con todo tipo de maldad, para los que se pierden, contra aquellos que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Advierte el cardenal Manning un cambio en su tiempo, porque dice, 50 años atrás, es decir, estamos hablando de los inicios del siglo XIX, quien rechazaba el cristianismo se reía de los que creían en supersticiones, pero ahora, decía él, en su tiempo, Europa y América están inundadas de espiritismo, lleno de mediums. Se cree en la clarividencia. Bueno, ahora con más razón todavía, estamos en toda la nueva era y todo eso. En experiencias espiritistas, comunicación con espíritus a los que se evoca, viajes astrales. Está también después cuando aparece toda la teosofía, ¿no? El campo, digamos, todo eso, ¿no? Así que ahora se cree y sigue, por ejemplo, esto lo digo yo, a yoga, la revelación del estado de la muerte, coloquios con difuntos, y eso practicando no solo, creído a diario. Nosotros no dudamos la existencia de la brujería, claro que existe, ahora la vemos más, del ocultismo, de ese reino de las tinieblas, satánico. Y estamos abarcados por un orden que no es natural. Es decir, por un lado tenemos el orden divino, ¿no? Esta realidad nuestra, ahí se inserta, está lo sobrenatural, pero también está lo diabólico. Y no hay que asombrarse que quien rechaza el orden sobrenatural divino acepte y crea en lo diabólico. Lo vemos. Por eso ahora, decía él, y ahora mucho más, digo yo, con todo el New Age, está el ambiente de engaño preparado, del cual escribe San Pablo. La época está madura para el engaño. No se creen los milagros de los santos, pero se traga hasta el fondo el fenómeno de falsas espiritualidades. Vemos, por ejemplo, para centros de yoga, y se habla de yoga cristiano. ¿Cómo puede haber yoga cristiano? Los hinduistas se ríen de eso. No hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. Forma parte. Entonces no existe, es una contradicción en los términos. No hay tal cosa, ni la puede haber. Pero ahí está, en parroquias, y no solo parroquias, yo lo he visto, en conventos. En conventos, el centro de yoga. Pues bien, por ejemplo, especulaba el cardenal Manning ver el exitoso medium que podría pasar con esas dotes preternaturales como el Mesías prometido, con señales, con falsos prodigios. San Pablo habla
también de hombre de pecado, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, no lo menciona como anticristo, el hombre, el hijo de perdición, que se opone y que se pone por encima de todo lo que es Dios o de su culto, de modo que se sienta en el templo de Dios. Es decir, lo que pretende, en el fondo, es Satanás que pretende la adoración para él, ¿no? Y este se va a mostrar como si fuera Dios. Es decir, en el lugar de Dios se pone. Es aquello, ¿no? El Señor dice, habéis oído que se os ha dicho, ¿no? Mas yo os digo. Cuando muestra que la ley que él viene a traer no le quita ni una coma, ni un tilde a la ley, pero es mucho más exigente su ley. Yo os digo, si no cometerás adulterio, pero que mira una mujer con, bueno, todo eso, ¿no? Con ese comete adulterio en su corazón, ¿no? Bueno, este otro va a decir, os ha sido dicho, ¿no? Jesús ha dicho, mas yo os digo, y a dar vuelta a toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, digo, los padres interpretaron que reclamará este anticristo honores divinos, y esto dice en el templo de Jerusalén. Por eso la especulación podría ser que devolviera el templo de Jerusalén. Y esto lo dicen San Ireneo, Lactancio. El Lactancio dice que se mostrará como Dios o que se llamará a sí mismo Dios. Y también parecido dice San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Teodoreto también, San Anselmo, bueno, y otros muchos. Al comienzo, entonces, este personaje a muchos judíos los va a persuadir que es el Mesías enviado por Dios. Y simulará creer que la ley de Moisés es verdad y que debe ser observada. Lo hará simulando. ¿Para qué? Para obtener poder. Pero luego la rechazará la ley, negará al Dios verdadero. Todo esto, no lo digo yo, tampoco lo dice Manning, lo conjetura Suárez. Cuán grande será su perfidia no lo sabemos, pero probablemente sea un ateo que crea solo en él, ¿no? Que niegue todo, es decir, y, y que niegue incluso el castigo en la otra vida, ¿eh? No hay infierno, no hay premio, no hay castigo, no hay nada, y venerará solo al ser preternatural de quien obtuvo su poder supremo y de quien heredó sus artes de engaño. Es decir, todo esto lo dice siempre Suárez, es decir, Satanás, claro. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.